Buenas tardes. Hoy, dentro del ciclo de conferencias de la Facultad de Artes, vamos a tener un invitado, Jorge Raedo. Entonces voy a hacer una breve presentación, ya que tenemos el gusto de tenerlo acá del país y de haber trabajado con nosotros desde el Museo de Arquitectura. Jorge nació en Zaragoza, estudió arte dramático con especialización en dirección escénica y dramaturgia en el Instituto de Teatro de la Universidad Autónoma de Barcelona, y tiene 10 años más o menos de experiencia en el mundo del teatro. También hizo 3 años de arquitectura en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de la Sapienza en Roma. Desde el 2008, él viene a ser el creador de un proyecto que es bastante pionero, What is AI, o que es arquitectura, un proyecto que en España abrió las puertas sobre la reflexión sobre temas de arquitectura, arte y enseñanza para niños, más allá de posicionó, o sea, uno de los atributos del proyecto es que posicionó el proyecto más allá de las escuelas y lo llevó a nuevos escenarios entre arquitectos y artistas, sacándolo del escenario escolar. También el trabajo de Jorge se ha caracterizado por ser, pues, como la principal característica de ser vinculante entre distintas disciplinas y a su vez por rescatar el valor del arte dentro de los procesos de formación de la infancia, siempre haciendo énfasis en la necesidad de vincular artistas, niños y colegios e instituciones como una fórmula necesaria para mostrar la importancia de la arquitectura en la educación. A lo largo de 7 años que lleva trabajando el tema, ha creado proyectos de distintos enfoques, se ha caracterizado siempre por vincular distintas profesiones en sus proyectos que van pasando desde proyectos que van desde óperas, talleres de arquitectura, revistas online para enseñanza de arquitectura, y hoy pues tenemos el gusto de tenerlos con nosotros. Él lo conocemos desde el Museo de Arquitectura con un proyecto denominado Lunárquicos, que es el proyecto de enseñanza de arquitectura de la Universidad Nacional, que es un proyecto también relativamente nuevo, y en el cual Jorge ha sido como nuestra especie de padrino, ¿no? ¿Sí? Entonces es la persona que ha sido un poco nuestro asesor y guía espiritual sobre el proyecto, y que lo tenemos, va a estar unos meses acá en el país y va a estar haciendo como unas propuestas investigativas sobre cómo se puede consolidar el tema de enseñanza de arquitectura, de arte y arquitectura para niños. Aclaro, no solo el trabajo del tema de arquitectura, sino de arte y arquitectura para niños. Entonces, la recomendación de Virginia es que apaguen los celulares y ya, bueno, sigue. Hola, pues gracias Fabiola por la introducción, gracias a ustedes por venir y a la facultad por invitarme a la conferencia, al Centro de Divulgación por la organización. Lo que les voy a explicar hoy es os voy a explicar un poco mi experiencia con una serie de proyectos y a compartir con ustedes algunas reflexiones, observaciones o pensamientos. Y la última parte de la charla les explicaré lo que es una escuela de arte para niños como las que he visto en Finlandia, donde he vivido 4 años. Es un tipo de institución que solo las he visto en ese país, y que yo propondría aquí para crear una en la escuela en la Universidad Nacional de Colombia, en concreto con la Facultad de Artes y Arquitectura. Esto era una idea, o sea, es una utopía, pero hace meses lo hablaba con el decano Naranjo y, bueno, tampoco a lo mejor las utopías acaban siendo factibles. Vamos allá. Cualquier pregunta que tengan, me interrumpan. Yo no veo absolutamente nada ahora, solo oscuridad, estoy aquí deslumbrado. O sea... Bien, para empezar, solo unas reflexiones del tema que nos atañe, que es educación de arte para niños. Por lo tanto, tendríamos que reflexionar sobre las 3 palabras: qué es arte, qué es educación y qué es un niño. Tal como yo lo enfoco, lo abordo, mi práctica es yo soy un artista que enseña arte a niños.
Se puede abordar este tipo de educación desde, por ejemplo, si lo hace un profesor de colegio, lo hará desde otro punto de vista y con otros intereses y objetivos. Si lo hace un psicoterapeuta, su aproximación será la arteterapia y será con otros objetivos. El mío es digamos, muy clásico, como se ha hecho durante siglos en la enseñanza del arte. Un artista que enseña unas técnicas y una pasión por el oficio a alguien que quiere aprender. Y no hay mucho más secreto. Entonces, por lo tanto, solo puedo enseñar aquello que sé. Dibujo número 1. Dibujo 1. Dos casas con lápiz rojo. La casa más cercana está pintada de frente. La casa más lejana está pintada desde todos los lados. Desde arriba, desde abajo, por los lados, desde atrás. Y veo lo que hay dentro. Veo una mesa, veo una silla. Al cruzar la puerta, descubro mundos ocultos. Dibujo número 2. Dibujo número 2. Casa alta, muy alta, en un dibujo blanco, hoja blanca, casa alta, con pisos. En cada piso, una puerta. Cada puerta la abro y empieza una historia. Arriba, en los últimos pisos, hay objetos, una mesa, una silla, la habitación de la mesa, la habitación de la silla. Dibujo número 3. Dibujo número 3. Casa con escalera, casa alta con escalera. Muchos pisos, con puertas. Y una escalera que va de abajo arriba y de arriba abajo. Y la escalera une los espacios. Es un camino que nos lleva de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Oh, allá hay un pájaro. Y al lado del pájaro, una casita. Yo la veo pequeña porque está lejos, pero es una casa alta. Y entre esa casa pequeñita y esta casa alta hay distancia. Es el espacio que ocupa el pájaro. Dibujo número 4. Dibujo número 4. Casa con sol y nubes. Sí, es una casa en medio del paisaje. El autor, el pintor, no ha pintado lo que se ve dentro. Ha pintado lo que vemos fuera. Vemos las nubes, vemos el sol, vemos los árboles y unos pajaritos. Ha pintado las cosas que cambian de posición con el movimiento. Dibujo número 5. Número 5. Número 5. Casa con montaña. Este aire de montaña.
Hay una casa con cosas dentro, lo típico, la mesa, la silla, bla, 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 porque vive gente. Y allá a lo lejos, sobre la línea del horizonte, más casitas, casitas pequeñas porque están lejos, casitas con gente porque hay humo, pero no veo lo que hay dentro de las casitas. Y allá, una ladera con más casitas asentadas sobre la ladera. Y en todas partes flores. ¿Las oléis? Uy, ¿y más pájaros? Parece que hay pájaros en todas partes. Son muchos espacios ensamblados, unidos en un solo dibujo. Bueno, les he puesto este vídeo que pertenece a mi primer proyecto para niños, que se llama ¿Qué es arquitectura?, que lo empezamos en 2008 y aún lo podéis encontrar en internet, una serie de vídeos para niños de 5 a 8 años, y que se fue creado, los vídeos eran creados mezclando arquitectos y mis colegas de teatro. El arquitecto intentaba explicar a los niños qué es arquitectura según el propio criterio de aquel arquitecto, y entonces a veces escribían cuentos, hacían dibujos o maquetas. A veces los arquitectos estaban delante de la cámara y a veces no. En este caso, un arquitecto que se llama Javier Revillo, profesor de la Escuela de Madrid, de Arquitectura de Madrid, escribió unos textos y con unos dibujos de su hijo pequeño, y yo hice la escenificación. Me inventé este personaje y me puse delante de la cámara. Y os lo he pasado porque el personaje duerme y tal vez se despierte o tal vez sea mientras duerme cuando ve cosas que otros no ven y nos las explica. Como hay un poeta catalán, Foix, que diu, és quan dormo que hi veig clar, és cuando duermo que veo claro. Y un poco es el acto de creación en el arte es a dónde se sitúa, más en la consciencia o en la inconsciencia, en la vigilia o en el sueño. La conferencia la titulé Arte u Oscuridad, no sé muy bien por qué. Podría ser, o sea, me refiero a luz y oscuridad, o a qué tipo de luz. Y si en vez de poner arte pusiéramos arquitectura, arquitectura u oscuridad, no funciona. ¿Cuál sería lo opuesto a arquitectura? Desorientación o no sé. Por ejemplo, y en este dibujo de aquí, que es una zona blanca de silencio y unos colores, ¿cuál sería la parte de luz y oscuridad? ¿Cuál sería la parte de sueño o de vigilia? ¿La blanca o la pintada? Es decir, ¿qué es arte? No tiene una respuesta. Cada uno la vive de una manera distinta. Y ante la necesidad de explicar por qué es necesario enseñar arte a niños, ¿no? A veces hay que ir allá al político a explicárselo, es que es un poco indescifrable, ¿no? El arte que aporta, que sea cuantitativo, no va a hacer al niño más productivo en el sistema, pero todos sabemos que es necesario. ¿Y por qué? Esto ya no es tan claro. Entonces, la siguiente palabra que tenemos que pensar es educación. ¿Qué es educación? Entonces, a ver, hay mucho debate actualmente, ¿no? en todo el mundo, lo podemos ver en los periódicos. Yo conozco más el debate en Europa, en España, en Finlandia, de cambiar los modelos educativos, de si el niño tiene que aprender por asignaturas, por proyectos, por fenómenos, que si las clases, que si no sé qué. Esta mañana la ministra de Educación en Colombia, que va a construir 30.000 aulas, venga, y no sé qué. Bueno, esto es la educación
hablar así de educación es como hablar de una escalera, de cómo vamos a hacer la escalera y cómo la tenemos que subir o bajar. Pero lo importante es que esta escalera está dentro de un edificio y de dónde vamos, de dónde venimos, de dónde vamos. ¿Y cuál sería este edificio? ¿Sería más la sociedad o la cultura? Eso es lo más importante. La educación, al final, aprender a matemáticas o lenguaje, lo puedes aprender para ser un ciudadano generoso y en un sistema democrático o para ser un dictador. Entonces, por ejemplo, en este dibujo, ¿qué sería? Podríamos ver aquí una ciudad en un entorno. ¿Cuál sería la zona más habitable? ¿La blanco o lo rayado? ¿Dónde estaría la cultura? ¿Y qué es la cultura? Sería la definición así más moderna, clásica, sería un sistema orgánico de valores, ideas y símbolos. ¿Se puede dar cultura sin sociedad? ¿Se puede dar acción cultural sin acción social? ¿La educación estaría más en una acción social o en una acción cultural? Entendiendo la acción social como una interacción entre nosotros y una acción cultural más en una creación paralela de símbolos. ¿Y en la educación? ¿Y la educación de arte para niños dónde está? Yo tampoco tengo muchas respuestas a esto. Y finalmente, ¿qué es un niño? Bueno, esto sí que está claro que es un ser que necesita ayuda de los adultos y que para mí es fundamental que es el entorno el que genera a la persona. Yo creo que el ADN es un 10% del éxito o felicidad de una persona. Es toda la cultura, actitud. Un poco lo que nosotros tenemos que hacer, no tanto cuando enseñamos arte a niños, bueno, está bien que aprendan unas técnicas, sino generar esa atmósfera que le va a permitir crecer. Bueno, hace poco estaba leyendo un libro de un artista francés que trabajó muchos años con niños autistas en Francia y empezó en los años 40 también con niños, bueno, adolescentes en situaciones semipenitenciarias. Y decía esta frase: tú crees que el mundo está dividido en dos grandes grupos, los que son honrados y los que no lo son. Ellos, los adolescentes, te dirán, son los que están atrapados y los que no lo están. En este caso, él hablaba de estos niños un poco excluidos por mal comportamiento, pero a mí me gustó esta frase, digo, ¿atrapados en qué? ¿En qué está atrapado un niño? Está atrapado en un no lenguaje. Desde que nace intenta expresarse, comunicarse y trazar, ¿no? y crear puentes, lazos, redes con el entorno. Para eso tiene el lenguaje. Y eso es lo que hacemos nosotros con la educación de arte para niños. Las artes son lenguajes y nosotros les enseñamos tanto, o sea, tan importante es aprender a escribir y a leer como al lenguaje de la música, al lenguaje de la pintura, al lenguaje del cuerpo y de la danza. Esta reflexión también, un poco los adultos también estamos atrapados, pero en este caso en el lenguaje. O sea, aquí muchos serán arquitectos o artistas, a la hora de trabajar, cuando estáis diseñando, creando, ese lenguaje es realmente vuestro, está impuesto. A veces hay que borrar el lenguaje para reencontrarlo. Siempre estamos atrapados y estamos siempre, ¿no?, luchando y creciendo. Entonces, un poco tal como lo planteo cuando trabajo con niños, yo lo veo, si el niño es este árbol, la parte fundamental de las raíces, que no voy a decir lo que es, pero, y el tronco y emana unos frutos, digamos, que pueden ser las obras de arte que pueden ya hacer ya los niños. Entonces, este crecer de la persona podemos decir que es un desarrollo de una narración personal. El niño lo que hace es, y luego ya el adulto siempre, es crear una narración propia, primera, de la persona, de su familia, de sí mismo en el entorno, narración personal y colectiva. Realmente lo único que tenemos es el presente, pasado y futuro son unas proyecciones simbólicas que nos ayuda a estar en el mundo. Es una alucinación colectiva, el pasado y el futuro, que nos permite ordenarnos un poco. ¿Y cómo podemos ayudar en este crecimiento? Enseñando lenguajes artísticos. Yo me centro en la parte de arriba, técnicas, ¿no?, y pasión por el oficio. La parte más subterránea, en el trabajo desde el artista que enseña arte a niños, pasa solo por provocar la confianza y la autoestima del niño y del grupo.
No entro, hay otra gente como la gente de arte terapia o incluso el profesorado de colegios. Entra mucho más en el mundo de la psicología y problemas personales del niño. Esto yo creo que no hay que trabajarlo nunca en la educación de arte para niños. Si, por ejemplo, hacemos una ópera, que es lo que hacía en Finlandia, 8 meses trabajando, evidentemente que yo veo que hay niños que tengan problemas en la familia, lo que sea, pero de esto no vamos a hablar. El hecho de hacer una ópera y de superarse ya le va a dar suficiente fuerza y autoconfianza, creo yo. Bueno, ¿no? Ahora se habla mucho de las competencias, ¿no? Los niños tienen que aprender unas competencias para, parece que sean buenas máquinas productivas en el sistema. A mí yo me pierdo, pues está muy bien, que yo creo que será muy útil este argot entre el profesorado para entendernos y en los currículos académicos, pero a mí me gusta más hablar de, por ejemplo, unas incompetencias. Algo que unos objetivos, no crearía, un poco hacer cosas inútiles. Un poco el arte es un poco inútil, ¿no? Para que no se puede cuantificar, no sirve para nada. Y estas incompetencias que nos podemos centrar en los proyectos que hacemos con los niños son utopía, poesía y naturaleza, que la tenía como incompetencia, la quité porque al final, de hecho, es un marco, es donde todo sucede, es la versión original. Cuando nos perdemos en teoría, reflexiones y acudimos a la naturaleza, una nube, un árbol, una abejita, nos va a decir más, nos va a situar otra vez en la versión original. Por eso está siempre presente y ya no la tengo como incompetencia. ¿Y qué entiendo por utopía? Utopía no quiere decir una sociedad imposible de construir. No, utopía es, por ejemplo, un arquitecto que imagina un edificio que no existe y se construye. Una cosa que no existía, que nadie veía y se construye. Una utopía es, mañana me voy a llevar bien con todo mi vecindario. También puede ser difícil porque siempre hay peleas, pero esto ya es una utopía. Cosas así. Si enseñamos al niño en los proyectos que hacemos a imaginar cosas que no existen y cómo alcanzarlas, esto no lo voy a olvidar nunca. Y la poesía. Cuando digo poesía, ¿a qué me refiero? Esa es una actitud. Les voy a explicar este dibujo que me acompaña a mí desde hace muchos años. El eje horizontal, esto es un típico análisis de lingüistas. El eje horizontal sería el eje sintagmático y el vertical el eje paradigmático. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, la frase de abajo, el perro negro camina por el sendero de piedra. El perro negro camina por el sendero de piedra. Es gramáticamente perfecta y se entiende. Pero ahora cambio dos palabras. El perro de piedra camina por el sendero negro. También está bien gramaticalmente, pero de pronto ha surgido otro significado y a lo mejor distinto en vuestras cabezas. Y esto ya no se puede cuantificar, se escapa. La anterior es casi matemática, le puedes poner una nota, está bien escrita, de 0 a 10. A la segunda a lo mejor le bajan los puntos el profesor, porque esto es un perro de piedra, camino de... ¿Qué es un sendero negro? Eso es. Y esto es la poesía. Surge un significado, un volumen, y además distinto en cada uno de nosotros. Y esto sucede en cualquiera de las artes. En arquitectura está clarísimo. Tú puedes construir un edificio perfectamente, gramaticalmente muy bien, y moviendo unas piezas o cambiando la escala surge la poesía. Y en música, no te cuento, con 7 notas. Pues esta actitud es fundamental, es más importante casi que la técnica que pueda aprender en los cursos. Preparando la conferencia, viendo mis propios proyectos, yo viví como 3 palabras que Jorge me analizó a Jorge y creo que siempre están presentes en mis proyectos con niños, que es mezclar, respirar y alcanzar. En mezclar, yo me refiero a mezclar artes, artistas, niños de diferentes tipos, sanos, con ciertas discapacidades, mezclar instituciones, distintos países y crear una situación a veces un poco caótica para generar un nuevo orden donde todos, con que acepte la inclusión de todos. Respirar me refiero a lo fundamental que es el cuerpo para estar en el mundo, sobre todo cuando hago los proyectos de arquitectura, siempre procuro que haya la única manera de percibir la arquitectura es con el cuerpo. Por eso la danza es fundamental. Y el teatro también es muy útil por el movimiento de los cuerpos en el escenario. Y un buen taller de proyecto de arquitectura con niños siempre será bueno, primero,
que gasten mucho tiempo, que empleen mucho tiempo con el cuerpo, desfogándose, jugando en el espacio, y luego ya se pueden sentar. Primero inspiran y luego expiran, se sientan y proyectan. O aprenden las técnicas de dibujo, maqueta, lo que tú quieras. Esto lo hablo de arquitectura porque es lo que más conozco. Pero no puedes sentar a un niño y a intentar inspirar y expirar. Y luego alcanzar, en cuanto que, primero, siempre cualquier proyecto que hagamos con niños, lo fundamental es que el objetivo final, bueno, haya la creación de un objeto concreto, es decir, la obra de arte siempre está hecho de cosas concretas, hasta una performance al final. O sea, al final, por tanto, tiene que salir algo. Pero este algo solamente es una excusa. Todo es un dispositivo para la superación del niño, que el niño se siente... Si vemos que el niño que es fácil para él, lo ponemos más difícil. Y si vemos que es difícil, lo ponemos más fácil. Sencillamente les ponemos obstáculos para que se superen. El importante es que lleguen a alcanzar y que cuando acaben digan, coño, esto al principio pensaba que no lo conseguía y lo he hecho. Bueno, definitivamente el arte es un medio y no un fin. Es un arte para el crecimiento personal y de la sociedad, pero no es un fin en sí mismo. Bueno, entonces, vamos bien de tiempo, sí. He seleccionado algunos de mis proyectos desde 2008 hasta abril de este año. Los proyectos que he hecho con niños, bueno, yo empecé pues también, ¿no? Así, yo voy aprendiendo sobre la marcha, y si tengo alguna teoría es post-práctica. O sea, no hago una teoría y luego hago un proyecto, primero hago la acción y luego concluyo. Entonces los proyectos que he hecho han sido o con colegios, aquí el personaje negro son los profesores, he puesto en rojo al artista que enseña arte proyectos con colegios donde están todos los niños, es la parte más interesante. Trabajar con colegios para mí es lo más fascinante, porque ahí están todos los niños. Luego hemos hecho proyectos con museos, bienales, donde hay menos niños, unos pocos, y el profesorado ya no entra en juego, así como en los colegios sí es fundamental. Luego he hecho algunos proyectos solo con profesores y proyectos en Internet para niños que luego pues, utilizan en colegios, en museos o familias. Fundamental es dónde sucede estos proyectos. Es el mismo proyecto, el mismo taller, aunque dure una hora, depende en qué contexto, funciona distinto y significado. Están en los colegios, la universidad, por ejemplo, aquí en Colombia las universidades son las más activas en educación de arquitectura para niños, las escuelas de arte para niños, que solo las he visto como tales en Finlandia, museos, galerías, bienales, la casa familiar es fundamental. Para llegar al niño pasas casi por el colegio o por la familia, no hay otro. Hospitales, donde se trabaja mucho la arte terapia, y los medios de comunicación son fundamentales en la configuración y del imaginario del niño y de la estimulación. Puede haber series maravillosas o programas que los estimulen. Y luego en la esquina he puesto leyes, porque es básico. O sea, mucha gente dice, ¿para qué pones leyes? Nosotros somos artistas. No, a ver, si no está en la ley, si la educación de arte para niños no está en la ley, no se va a cumplir nunca. Y si está en la ley, a lo mejor no se aplica, pero está. Y por nuestro objetivo final debería ser no solo ya hacer unos talleres, una escuela de arte para niños, no, es que aparezca en la ley las escuelas de arte para niños, un currículum nacional de las artes, la ley básica de las artes, y ya está, punto. Y este es nuestro objetivo. O sea, los políticos están para servir a los ciudadanos y tenemos que llegar a ellos y convencerlos. Si es que eso es la voluntad de la gente. Si solo soy un loco aquí hablando, pues no. Fundamental también a los distintos proyectos es la duración. Abajo, bueno, lo ideal, lo que aportaría de bueno una escuela de arte para niños es que se trabaja en años, con estructuras de años. A un niño que tiene 6 años, sabes que en esa escuela de arte para niños durante casi 10 va a tener proyectos, programas bien construidos por profesionales y donde te puedes ir apuntando o no. Y luego, bueno, desde ahí se desprenden proyectos de meses, semanas, días y horas. Si no está articulado todo desde arriba, todo queda disperso. Y es un poco lo que llevo 7 años haciendo. Proyectos aquí y aquí, no sé qué, no sé cuántos. Y digo, pero ¿esto a dónde vamos a parar? Y en Finlandia había estas escuelas y digo, esto es lo que hay que hacer. Bueno, vamos a una serie de proyectos. Esto fue un concurso de arquitectura hecho por niños. El objetivo era diseñar una placita en Zaragoza, que es la ciudad donde nací. Bueno, esto era un programa de empleo de la alcaldía de Zaragoza, que arreglaba lotes vacíos en el centro de Zaragoza, y uno de los lotes
nos tocó, haced algo con los niños, y propusimos, hacemos un concurso. Entonces, eran talleres de 3 mañanas en colegios, donde los niños vivían un proceso de diseño en 3 mañanas. El estudio del lote, diseño de primeros esbozos, maqueta y presentación. 25 arquitectos de Zaragoza participaron con los niños, los asesoraron, enseñándoles las técnicas del oficio, el escalímetro, cómo se hace una maqueta, una presentación. Finalmente hubo 20 presentaciones, 20 propuestas, un jurado de arquitectos, periodistas y gente de la Alcaldía de Zaragoza eligió uno y se construyó. Esto solo es posible con un compromiso total de la Alcaldía. Entonces, bueno, esta foto siempre me ha gustado mucho porque es la mezcla de, aquí vemos 2 arquitectos, 2 profesores, los 2 alumnos trabajando dentro en horario escolar. Bueno, vemos que han estudiado el lote, han hecho una maqueta, han aprendido la escala. El hecho de que sepan situarse a escala su propio cuerpo en la maqueta ya es un gran descubrimiento. Otro arquitecto, este es Basilio Tobillas, el gran maestro de Zaragoza, también colaborando con los niños. Otras maquetas. Digamos, esto es un proyecto hiperclásico, o sea, sencillamente que aprendan una serie de técnicas de diseño que también, como la universidad, lo mismo que enseña la universidad. Bueno, esto es la propuesta ganadora, eran unas cartulinas. Otra propuesta, este era un árbol gigante, esto eran unas lámparas, una propuesta de lámparas que proyectaban sobre las paredes. Proponían un zoo con animales y todo. Bueno, se hizo una gran exposición en el Colegio Oficial de Arquitectos de Zaragoza en Navidad, con todas las propuestas, maquetas, hubo premios como de juguetes para niños, para los niños ganadores, y esto es la plaza construida. Es un proyecto que tuvo un gran impacto mediático, sencillamente para divulgar la potencia de la participación ciudadana en el diseño de la ciudad, que muchas veces se habla mucho, pero pocas veces se realiza, tampoco en España. Y en este caso, ciudadana y de niños. Y eso, bueno, esto es lo hizo especial. Bueno, este otro proyecto también lo presento por el formato. Esto fue realmente alumnos de la Universidad de Arquitectura de Barcelona con niños resolvieron un problema de un colegio, y es que hacía mucho sol en junio y había que crear unas pequeñas sombras. Este proyecto era una asignatura de la Escuela de Arquitectura. Los alumnos adultos de la Escuela de Arquitectura se apuntaban y obtenían unos créditos. Yo he hecho muchos proyectos que los he coordinado desde producción y a veces no los he dirigido. Por ejemplo, lo dirigieron 2 arquitectas, Eva Serrats y Mariona Benedito, que invitaron a otros muchos arquitectos. Y en 40 horas en 2 semanas. Entonces, los niños iban a la universidad a conocer un poco el colegio de los mayores, ya de hablar un poco del tema a resolver, que eran las sombras. Aquí, en este caso, un arquitecto explicaba, jugando qué es la sombra. Otro arquitecto, Tom Salvador, dando una conferencia a niños de 5 años sobre la sombra, la poesía de la sombra, no tuvo mucho éxito. Luego ya se hicieron unos 4 grupos con 4 propuestas distintas de cómo crear sombra en una pequeña zona del patio del colegio. Y lo construyeron juntos los niños y los alumnos de la universidad, con diferentes propuestas durante la construcción. Y esta, por ejemplo, ya construida, una solución más poética, mucha sombra nos quedaba, pero era un juego poético. Se hizo una fiesta final con los niños y los padres para estrenar la zona de sombras. Esta era la más efectiva, la zona. Bueno, aquí podéis ver un poco la zona de intervención, ¿verdad? Visto desde el fondo, tampoco era una zona pequeña, pero bueno. Os lo enseño porque era una asignatura de la Escuela de Arquitectura y se conseguía mezclar alumnos adultos, alumnos niños y arquitectos. El profesorado no participó. Y eso está mal. Esto es un proyecto que asesoré. Yo no estuve, esto se hizo en Burkina Faso y yo di unas claves y lo hizo genial el arquitecto que organizó esto en Burkina Faso con un colegio. Las claves era trabajar con un colegio un mínimo de 5 mañanas, construyendo algo, haciendo una fiesta final y bueno, entonces lo hizo mejor que yo.
on a déplacé ici, où sont la classe, où est la classe? Lo que hacían los niños era construir en pequeña escala un edificio que daba tipología normal en esa tribu, las casas circulares. Y ahí casi todos los niños ya saben hacer adobe, porque son los que hacen el adobe de sus casas. Bueno, entonces lo que el arquitecto incorporaba era un poco un proceso de cómo se dibuja el plano, la planta y esto. Y bueno, pues hizo lo más difícil, o sea, lo consiguieron lo más difícil, que es convertir todo en una gran fiesta colectiva, no en un taller que ahí alejado del resto del poblado, sino participó todo el poblado sobre todo con la ayuda del profesor. Bueno, esto es un taller que hice en Finlandia, en el Kiasma, es el Museo de Arte Contemporáneo, de allá, cuyo arquitecto es Stephen Hall. Este formato, estos son talleres que se hacen ahí en verano. Durante 4 mañanas, 20 horas. Ahí como no van a clase, los niños se pueden apuntar. Ahí funciona de otra manera la financiación y es todo gratuito para los niños. Entonces aquí lo titulé My Voice, mi voz, es la voz del edificio. El edificio dice mi voz, ¿cuál es mi voz? Entonces los niños tenían que averiguar cuál era la voz del edificio. Por lo tanto, lo que consistía era primero estudiar el edificio, pasear, circular, mirar, dibujar dentro y fuera, ver los planos, sin mucha preocupación.
luego elegir el espacio favorito, cada uno elegía su espacio favorito, inventaba un personaje para ese espacio, creando también una pequeña figura de plastilina, creaba unos diálogos, los inventaba para este personaje, se grababan en sonido y finalmente cada niño o grupito de niños hacía un personaje o unos pequeños diálogos distintos. Entonces esto se grababa y se creaba una gran performance final. Como ahí pues había medios, cada niño tenía un iPod con unos altavoces o speakers móviles y se montó un pequeño caos performático, pero bueno, ya es que arte contemporáneo, ahí más o menos cabe todo. Y aquí, aquí conseguimos mezclar desde el movimiento, el dibujo, la arquitectura, la performance. Era 4 mañanas y la última mañana me ayudó un artista colombiano que vive ahí, que está dando clases en la Universidad de Música, especialista en electrónica, y me ayudó en la grabación y la performance. Este era el paseo alrededor del edificio, dentro. O sea, a veces enseñar arquitectura a niños, a veces sencillamente lo mejor es que jueguen. Y a veces dibujar es jugar, ¿no? Tampoco no merece mucho la pena explicarles grandes cosas porque el concepto de espacio para los niños es complicado. Este edificio es una fiesta, o sea, es un edificio increíble. Y la Universidad Nacional va a tener ahora la suerte de tener un edificio de Stephen Hall aquí. Bueno, aquí ya han creado unos personajes a los que les ponen aquí están ensayando los diálogos que han creado y ya la fiesta final con los padres fue un recorrido por el edificio con sus iPods y speakers, bueno, molestando un poco duró solo 1 hora, así que no. Y aquí fue el gran caos final donde todos los diálogos se oían a la vez. Esto fue un proyecto, bueno, un gran proyecto que tiene la Pontificia Bolivariana de Medellín, que dirige la profesora Luz Amparo Bernal, que se llama Train, trabajando con niños, y a mí me invitó 2 semanas. Yo les propuse hacer la guía de Medellín creada por los niños, es decir, ¿cómo sería una guía de la ciudad desde el punto de vista de los niños? Pero para mí el objetivo era crear realmente la guía y que saliera al mercado, y que fuera útil a todo el mundo para descubrir Medellín de otra manera, para los que ya conocen Medellín o para los que éramos de fuera. Este era el objetivo. Al final la guía no se hizo, porque es un proyecto ambicioso, pero conseguimos hacer estas 2 semanas y presentar el resultado. La profesora Luz Amparo Bernal lo presentó en el Foro Mundial del Urbanismo y bueno, ella ha seguido trabajando con niños, pero no concretamente con la idea de crear la guía. Entonces aquí eran unos talleres, hicimos 20 talleres en 10 colegios, bueno, una animalada, no me acuerdo, un montón, 2 semanas que no parábamos, por toda Medellín con talleres larguísimos y que en algunos los niños pintaban colectivamente y Medellín, ya lo veréis ahora, así muy libre, y otros pintaban en una hoja específica su imagen favorita de Medellín, generalmente en edificios, algunos de día y otros de noche. Y de ahí sí que se generaron unas postales creo que muy buenas, que era un buen germen para esta guía que quedó. Luego los niños también escribían unos haikus, que es un ejercicio que suelo hacer. El haiku es un poema japonés de 3 versos, de 5 sílabas, 7 y 5 sílabas. Escribían haikus sobre Medellín, que era material para la guía. Y bueno, en este caso, por ejemplo, en este colegio propusimos tu imagen favorita de Medellín. Para eso hacíamos una introducción sobre la gama de colores, elegir unos colores, bueno, aprovechar para meter unas ciertas técnicas artísticas pictóricas. En este caso están trabajando imágenes de Medellín de noche. Aunque no lo parezca, este aula pertenece a un colegio que ha ganado muchos premios de arquitectura, Esto era el otro ejercicio de crear una gran imagen de Medellín como un collage donde se pegaba, se pintaba, con la idea de usar este material en el Foro Mundial del Urbanismo y que se fuera muy visible, ocupando mucho espacio. Otra visión así un poco muy dada de Medellín, es un tipo de ejercicio que a mí me gusta mucho. Y acaba generando otro colegio, otro colegio. Se crean grandes lienzos. En este caso había una cierta
un collage formal, era ¿cómo se llama? El Picachito de Medellín. No es abstracto. Esta es una de las postales de la Biblioteca España, de Masanti. Luego esto es la Alpujarra, la alcaldía de Medellín. El Cotejer, creo que se llama este. El metro y su río. El Metrocable. Esto, a mí me gusta, esto es la capacidad expresiva en todos los colegios era asombrosa. La capacidad de escritura no tanto. La expresiva plástica, quiero decir. Era increíble. En algunos de los colegios más conflictivos, porque fuimos a colegios de todos tipos, era sorprendente la fuerza plástica de sus dibujos. Esto es un taller, la Casa de la Música es un taller de 1 hora, que lo inventé en el 2010 en Helsinki y luego lo he hecho en muchas ciudades del mundo, en muchos contextos. Consiste en coger un material, que son grandes trozos de papel, entonces primero los niños lo arrugan, es el primer efecto sorpresa, ¿no? Destrozar casi, arrugar, crear bolas y luego estirarlo. Pegarlo, creando un gran lienzo blanco, pintarlo con las manos. En este caso los niños vinieron de uniforme, menudo susto, mira, estaban manchados. Y se pinta mientras se escucha música, de una manera bastante libre, sin ninguna intención figurativa, cada uno pinta lo que quiere. A veces vienen vestidos ya preparados para pintar y es mucho más caótico. Finalmente se coge el lienzo y se transporta. Es todo un proceso muy parecido a una obra de arquitectura. Primero, preparación del material, transporte del material a la zona de construcción, que es lo que van a hacer ahora, ¿no? Lo transportan, y construcción de la casa, que se cuelga entre árboles, y ya una vez está hecha la casa ya pueden hacer lo que quieran. Y este taller lo hemos hecho, pues esto está en Galicia, España, en Helsinki, en Barcelona, en un colegio, en Jerez de la Frontera, en España, Sao Paulo, aquí en el Museo Leopoldo Rotter, lo hicimos con lunárquicos, cuando Ricardo Daza era el director. Esto fue una versión, una variante ahí en el Rotter, ya no estaba colgado entre árboles, sino utilizamos una estructura, una geodésica de la profesora Claudia Villate, creando este bonito interior. Esto es en Manizales, con la Nacional de Manizales, en Cartagena, con la Universidad Tadeo. Esto es en un pueblecito de Helsinki, con niños de 3 años, y colgado fuera, en Lima, y otra vez en Sao Paulo. Bueno, es un taller muy de acción libre. Funciona muy bien para desinhibirse. Y que nadie piense, no sé pintar, no sé. No, aquí cada uno hace lo que... Ahora, rápidamente, he empezado a hacer una serie de talleres que se llama Cuéntame una historia, lo he hecho solo 2 veces, en que los niños tienen que, la primera fase del taller, los niños inventan una historia y todo el taller consiste en investigar con un material y al final presentar la historia, una escenificación con ese material. En este caso era papel. En Sao Paulo los niños crean una historia de Anabel, una historia de miedo, de una niña muerta y no sé qué. Y aquí estaban ensayando, les propusimos, dimos papel, unos instrumentos, unas luces, y al final había un público, esto ya es la escenificación, esto fue un gran caos, ya no sabéis esto, fueron unos niños así muy agitados, pero toda una prueba, y había un público que eran maestros. O sea, crear un taller delante de maestros, era hasta... Aquí creamos algo parecido en el Rotter con los lunárquicos y el material que propusimos de manipulación son lo que llamamos mantas térmicas, son unas mantas que por un lado es plateado y otro dorado, que según cómo lo pongas te protege del calor o te conserva el calor. Entonces los niños inventaron la historia de un dragón, que al principio nacía de un huevo, experimentaron con el material, ¿cómo? Jugando. Por todo el edificio Rotter del Museo Leopoldo Rotter, que es una maravilla de edificio, y la mejor manera de que un niño aprenda arquitectura es jugando, y que no se fije en el edificio, casi es mejor. Corriendo por las rampas, tuvimos la suerte de que no había exposición, con las mantas sueltas,
las mantas unidas, agitándolas, sabiendo el sonido que hacían, cambiándoles una cabeza con un tambor que generaba, bueno, pam, 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 sonido. Y finalmente, cuando ya habían hecho mucho movimiento, ya habían descubierto el edificio sin darse cuenta, subimos arriba y pintaron en negro el edificio y en color el dragón, mientras abajo los lunárquicos seguían moviendo el dragón para que fuera inspiración para los niños. Creo que los dibujos se intuyen ahí, pero un resultado me parece magnífico. Finalmente los pusimos todos juntos para que los padres vieran el resultado. La pintura era especial, de manera que con la luz tenía este efecto. A mí me parece un dibujo maravilloso, con la curva del techo, de la cubierta, y las columnas, y el dragón que vive ahí, que no lo vemos, pero vive. Por las noches debe estar. Bueno, entonces ahora ya casi la parte final de mis proyectos es lo que he estado 4 años en Finlandia básicamente haciendo óperas con colegios, con niños de colegios. O sea, sí, suelen ser procesos de 8 meses, de todo un curso escolar, donde los niños aprenden la música. Es que depende, ha habido varios, bueno, a ver cómo lo explico. Empezamos por la primera, con una ópera que ya existía, de Paul Hindemith, que hizo para niños. Entonces, de agosto a Navidad se aprenden la música, creábamos nuevos diálogos, la ópera no toda era cantada, a veces era dialogada, un nuevo contexto dramatúrgico, porque la ópera de hace 100 años casi la actualizábamos, no cambiábamos la música, pero creábamos un nuevo contexto dramatúrgico, de manera que los niños trabajaban la música, la escritura, luego veréis también la pintura, y luego de enero hasta marzo o abril, que es el estreno, son los ensayos interpretativos, siempre en horario escolar. O sea, he podido ver claramente que la educación en los colegios en Finlandia son muy buenos, pero muy tradicionales tampoco. ¿Y por qué son buenos? Porque invierten mucho en el ratio profesor-alumno, tampoco es que esté a lujo ni oro en las paredes, ¿no? Y sobre todo veo que el profesor es muy libre de hacer lo que quiera y muy flexible. Yo entraba, me decía, ven a esta hora, y hacíamos en horario escolar, trabajamos la ópera, nadie fiscalizaba aquello, no hacía falta un permiso especial del director ni de la junta de no sé qué. Y bueno, y al final presentábamos la ópera siempre fuera del colegio, en museos de arquitectura o diseño. Y entonces niños de otros colegios van a ver la ópera, hacen un taller antes o después de la ópera, generalmente sobre arquitectura y relacionado con la ópera, y a veces también lo complementábamos con una exposición con material creado por los niños. Bueno, y todo esto es posible porque el profesor está comprometido al 100%. Yo nunca trabajo dentro de un colegio sin el profesor al lado. O sea, no, esto no tiene... Aquí son de unas fotos de los ensayos en un aula normal. Todos los niños, estos tienen 9 años, saben leer partituras. Son colegios públicos, pero por ejemplo, son clases, por ejemplo, estas especializadas en música. Están siempre haciendo conciertos de todo tipo. Y la ópera era un proyecto más al año. Los ensayos, el estreno en el Museo de Arquitectura de Finlandia, con un gran lienzo que ellos crearon. Aquí, en este caso, un pianista y un flautista profesional apoyaron el espectáculo. Un instrumento creado expresamente para... The goal of Rakennetaan Kaupunki is to improve arts education for children. Arts education are essential for kids and for a healthy democratic society. Sellainen asia, mikä herättää hirveästi mielipiteitä. Kaikilla on siihen jotain sanottavaa. Kaikilla on oma mielipide omasta ympäristöstään.
Ja jotenkin mä haluan niissä työpajoissa ja muutenkin tässä projektin aikana niin lasten kanssa pohtia niitä kysymyksiä, että minkälainen on hyvä ympäristö ja mitä mä voin tehdä sen eteen, että siitä tulee vielä parempi. Only if kids know how to express their feelings, thoughts and opinions, they will be good citizens. Nyt kaupunkimme on valmis. Oi kiitos pormestarille, että saimme kaupunkimme avatuksi. Tämä kaupunki on ihana. Kiitos itsellenne, että valitsitte minut pormestariksi ja rakensitte kaupungin. On suuri kunnia olla tällaisen kaupungin johtaja. Bueno, el segundo año hicimos la misma ópera, pero en otra ciudad. Y en este caso, aparte del grupo de cantantes, intérpretes, había otro grupo de otro colegio, de la línea, no de música, sino de artes visuales, que crearon toda una serie de fotografías, que a la vez era una exposición y era la escenografía del espectáculo. Bueno, esto era un ensayo en la nieve, que estaban cantando aquí en el colegio, unos ensayos. O sea, yo trabajo mucho el cuerpo, o sea, porque un espectáculo teatral es una manera magnífica de descubrir el espacio y de aprender nociones de arquitectura. Unos mismos diálogos, unas mismas canciones, lo que sea, según cómo estén los cuerpos y lo que hagan en el escenario, tienen un significado u otro. La parte de diseño, estaban ensayando unos diálogos. Aquí los propios niños, los niños que hacían la escenografía tenían 11 años, más o menos, 11, 12, hacen la propia instalación en este museo. Esto es un pequeño pueblo de Finlandia. Colgando las fotos que han creado, su trabajo principal fue crear fotos de la ciudad en el futuro, un trabajo de fotografía y Photoshop, y también están colgando. En esta ciudad se llama Seinäjoki, pequeña ciudad. Hay mucha obra de Alvar Aalto y, por supuesto, era el principal tema de trabajo de los niños. Esto es el ayuntamiento famoso de Alvar Aalto, manipulado el estreno, el público a dos bandas. En este caso contamos con una pianista profesional, nada más. Como veis, siempre el espacio está vacío. Nunca pongo construcción escenográfica. Necesito el espacio para que los niños se muevan. Y si no lo dicen ellos con su cuerpo, la construcción del espacio mental del drama, no sirve de nada construir ahí una escenografía. Bueno, esta tercera ópera fue muy especial porque fue con un colegio de ciegos y sordos y algunos niños con otros problemas de aprendizaje. Ya sé que está lo políticamente correcto, es decir, discapacitados, no sé qué, nada, ciegos, sordos. Claro, algunos eran ciegos completamente y otros a medias, con muchos problemas. Y ahí están los más graves de Finlandia, ¿eh? Los ciegos o sordos normales están en colegios normales, pero ahí había niños con autismos, con tumores, así que yo trabajé con los que podían realmente trabajar, no pude trabajar con todos. Fue un proyecto de 2 años muy loco, un desafío para los niños y para mí, y para los adultos. Y este colegio está diseñando su nuevo edificio escolar. En Finlandia siempre el colegio lo diseña el arquitecto y el equipo educativo juntos. Un poco nuestro reto era que los niños participaran también en el diseño, cosa que creo que conseguimos no mucho. No sé, pero bueno, hubo una serie de talleres durante un año para dar el material a los arquitectos y el segundo año fue la ópera. Los niños adolescentes crearon el libreto con mi ayuda, pero es una creación de ellos, y luego una compositora finlandesa y su marido crearon la música. O sea, es una ópera nueva para ellos, a medida, con la colaboración de semiprofesionales, un cuarteto de cuerda y un barítono. Bueno, durante la creación del libreto
fuimos a muchos edificios de Alvaralto que había por la zona para inspirarnos. El libreto va sobre la propia construcción del edificio. Por lo tanto, es un libreto que ellos sentían la ópera muy suya, era su tema. Y en este caso estamos en un edificio de Alvaralto, San Azzalo, y en este grupo en estos casos son los sordos, con la profesora, esta profesora es absolutamente sorda, por lo cual conoce magníficamente bien la problemática de ellos, y están aquí escribiendo haikus. Toda la ópera estaba escrita en forma de haikus. También crearon el póster del espectáculo con ayuda de un gran grafista local. La gente, los sordos, tienen una capacidad plástica muy desarrollada y una enorme capacidad para leer vuestros cuerpos. O sea, ellos entienden, o sea, el mundo, como no lo oyen, te ven. Aquí unos ensayos, movimiento de cuerpo, mezclando algunos de incapacidad auditiva con capacidad visual. Algunos niños con otros problemas de aprendizaje. Estos son ensayos. Aquí algunos absolutamente ciegos. En este caso, por ejemplo, este chico es un músico excepcional, es un poeta de la música. Y bueno, esto fue el estreno ya en el Museo Alvaralto de Jyväskylä, otra vez adaptándonos al espacio. Los niños de otros colegios venían, se sentaban aquí y veían el espectáculo, que siempre duran 25 o 30 minutos. El espectáculo, los sordos traducían todo lo que cantaban los ciegos con su lenguaje en finlandés, pero lo convertimos en un juego coreográfico, y es lo que están haciendo aquí. Aha, joo. Eli sen ei tarvitse välttämättä sivulla, vaan se on liike. Kun kissa auttaa teitä. Kun kissa auttaa teitä. Kaksi.
Bueno, aquí en esta última escena, la profesora está intentando enseñarle casi con el cuerpo, ¿no?, a la percepción de este sonido al cual tenía que ella reaccionar con el movimiento. No podía, no sabía, no reaccionaba. Y entonces la manera de enseñárselo es, ¿no?, agarrándola y con el cuerpo. O sea, me parece un buen ejemplo de lo que es educación. Bueno, la última ópera que la estrenamos este abril es una ópera nueva, el libreto la ha hecho una poeta, la partitura una compositora, y ha sido, bueno, esto es la fase con niños de 11 o 12 años. Trata de un hormiguero donde la reina se escapa para descubrir el mundo y finalmente regresa al hormiguero. Y esto ya fue en un teatro dentro de una escuela de arte para niños. Otra vez sin escenografía, los cuerpos van construyendo el espacio, dramático. El día del estreno contábamos con un acordeonista y flautista. Bueno. Otro proyecto, bueno, el que es arquitectura es el proyecto, primero el vídeo que habéis visto al principio. Solo os paso algunas fotos de mezclando siempre arquitectos y otros artistas. En este caso, el arquitecto Pedro Azara escribió un cuento que leyó una actriz, una arquitecta lee cuentos junto a un actor, una paisajista escribió un cuento que lee una actriz, unos titiriteros interpretaron unos textos de un arquitecto, esta arquitecta explicaba el origen de una ciudad ella misma con una maqueta, una arquitecta y una mezzosoprano explicando la vida de Lina Bobardi, una clown y un arquitecto explicando la casa de los animales, una arquitecta explicando un poco algunos edificios singulares de la historia a través de maquetas. Un arquitecto fue a un colegio, en este caso era Emilio Tuñón, quiso ir a un colegio. Una coreógrafa bailarina interpretó un texto de Alberto Campo Baeza. Este proyecto se estrenó en la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo en 2009. Andrés Jaque con un niño haciendo juegos de magia. Otro proyecto es, igual que es arquitectura, aún está en Internet, son los vídeos. Luego hemos creado este proyecto que es AMAC, una revista de arquitectura para niños, que consta en material, los 3 primeros años eran materiales que se bajan en PDF, se imprimen y son para jugar, son gratuitos. Todo el mundo puede entrar y bajárselos y jugar. Eso fueron los 3 primeros años. Este año hemos cambiado un poco y solo son vídeos. Os enseño algunos de los juegos de papel. Esto es un proyecto que hacemos sin dinero con unos amigos del País Vasco en España. Y colaboran muchas instituciones y profesionales como Lunárquicos. Y, bueno, esto es... O sea, este, por ejemplo, es un juego creado por una finlandesa y la foto es en un colegio de Barcelona. Esto es Esto es en el Museo Guggenheim de Bilbao, que usaron este juego de unos arquitectos. Esto es en el Museo Rotter. Esto lo creó una diseñadora española. Esto es en Perú, en Sao Paulo, en Zaragoza, esto creado por una finlandesa, este juego, y que, por ejemplo, esto es en Guatemala, otro juego, esto es la propuesta del Museo de Arquitectura y Diseño de Suecia. Habría que explicar cada juego en qué consiste, pero bueno, esto no tenemos tiempo. En Australia, esto es el Centro de Arquitectura de Canadá, que propone este juego para descubrir el espacio en donde estás a través de unas preguntas y juegos. El Museo de Diseño de Finlandia, por ejemplo, estas maquetas las hicieron en Andalucía, en España. Esto es la propuesta del Instituto de Innocenti en Florencia, que a mí me gusta mucho este juego, con todas sus posibilidades, que intenta explicar cómo está construido el edificio de Brunelleschi, Instituto de Innocenti. La obra de Brunelleschi. Esto está en Perú. Esto es la propuesta del Maxi de Roma. Es la escalera de Zaha Hadid del edificio del Maxi. Esto es una propuesta, creo que de Serbia, practicada por los alumnos de la Escuela de Arquitectura de Manizales. Como los materiales están en Internet, cada uno los hace con ellos los que quiere. La propuesta del Museo Leopoldo Rotter,
los lunárquicos, una propuesta de la Escuela de Arquitectura para Niños en Finlandia, la propuesta de Fabio, profesor de arquitectura en CAFAM, el Colegio CAFAM de Bogotá, una japonesa, y esto en la Universidad de Los Ángeles. Bueno. Y bueno, un proyecto ahora que apoyo mucho, no es mío, es de una amiga de Sao Paulo, es una red latinoamericana de proyectos de ciudad de infancia. Yo solo asesoro. En este momento es una web que si entráis veréis toda una base de datos de gente que en Latinoamérica está haciendo trabajos de ciudad de infancia, tanto talleres de arquitectura como participación ciudadana, de concienciación. Bueno, ya queda poco tiempo. Va a tercera parte, Escuela de Arte para Niños. ¿Qué es? Bueno, en Finlandia he descubierto, o sea, la educación de arte para niños sucede en colegios, en museos, como en muchos países, pero además en las escuelas de arte para niños, que son instituciones propias, ajenas. Las grandes, las que funcionan a full time, son durante horario escolar, atienden a colegios, sea porque van a colegios o el colegio va a la escuela de arte para niños, y en horario extraescolar funciona pues como una escuela de artes. El niño que quiere aprender pintura o arquitectura puede hacerlo durante años. Cada escuela, hay muchas ahora en Finlandia, y cada una decide qué disciplinas dar. Algunas se especializan, por ejemplo, en una disciplina. En Finlandia hay 2 escuelas de arquitectura para niños, una en Helsinki y otra en el centro. Y Finlandia tiene 5,5 millones de habitantes, es como casi la mitad que Bogotá. Bueno, entonces, esto hay que entender el contexto en que nació. Esto fue hace los años 70, hubo una crisis económica, la educación en Finlandia era un desastre, hubo unos cambios, el arte quedó un poco fuera del colegio y los profesores de arte se reunieron, crearon estos grupos de trabajo fuera del colegio. Primer paso fundamental, asociarse. Todo en Finlandia, toda la gente interesada con esto, se asoció, creando una asociación de manera que podían dialogar con el gobierno. Y esto empezó en los 70, y en los 85 ya habían conseguido aparecer en la ley, y en los 90 ya había una ley, había un currículum nacional de escuelas de arte para niños, una ley que la defendía, que te dice cómo se financia, y además este impulso hizo que se creara una ley de, como la llamaban, educación básica de las artes. O sea, hizo que ya incluso es un gran paraguas que incluso afecta al colegio normal. Este impulso llegó a mejorar la educación de arte en los colegios. Y ahora que hay un nuevo cambio en las leyes en Finlandia, en los colegios, en la ley aparece que hay que aún fortalecer más la educación de arte para niños. Todo esto no es posible si no hubiera sido este fermento. Espera, yo les voy a leer aquí un informe en el 85, mira, de ahí que hablaban de una escuela de arte para niños y jóvenes es un instituto educativo cuya tarea es ofrecer la educación integral de arte que desarrolla la personalidad completa de los niños y jóvenes de 5 a 16 años. Otra de las funciones es apoyar y ampliar la educación de arte ofrecida en jardines de infancia y escuela obligatoria, así como crear condiciones para la educación vocacional de las bellas artes y otras artes visuales. O sea, hay 3 objetivos. Una, potenciar el crecimiento integral del niño. Segundo, apoyar a las instituciones, colegios y jardines de infancia oficiales, y estar atento a los impulsos vocacionales de adolescentes que ven ya su futuro en el arte, ¿no? El éxito de la operación de las escuelas de arte se basa esencialmente en la educación renovada, experimental y entusiasta. La cooperación entre educación de arte, especialistas en pedagogía, así como artistas que trabajan en forma creativa, serán centrales en el futuro. O sea, ¿quién enseña arte quién enseña en estas escuelas? Suelen ser artistas que luego han hecho un máster de Art Educator y a veces son profesores de colegio interesados en arte. En cualquier caso, lo que está claro que es la mezcla de profesionales la que hace subir el nivel, ¿eh? A veces la suma de las partes da 1 más 1 da 55. Y aquí una frase que me encanta: el proceso de enseñar y aprender es considerado tan importante como los resultados finales concretos que surgen durante el trabajo. O sea, fundamental es el proceso, ¿eh? La enseñanza del arte es la creación de lo nuevo, como hacer arte. Esto es fundamental. Enseñar y aprender es constantemente un acto creativo que nos lleva a aciertos y errores. En el momento en que se crea un método fácil de replicar, aburrido, donde te aseguras el resultado, ahí vamos mal. Eso no es enseñar arte. En el proceso de enseñanza, el profesor y los alumnos interactúan. Ellos son, como antes lo eran, un grupo de trabajo que viaja junto. El conocimiento y las destrezas de sus miembros afectarán al éxito del viaje.
Esto lo escribió Elise Heinemann, una de las mentes pensantes en Finlandia sobre las escuelas. Esta, por ejemplo, es la principal escuela de arte para niños de Helsinki, es del ayuntamiento. A ver, ¿cómo puede funcionar? Dinero público. Tiene 800.000 euros anuales solo para pagar sueldos. Hay 10.000 horas de clases. Hay 50 profesores de arte, 15 personas en administración. ¿Qué se consigue? Que 2/3 partes del gasto esté pagado ya por el dinero público. El niño solo tiene que pagar, o la familia, 1/3. Esto es una de las cosas buenas de Finlandia. No, o sea, no es un paraíso Finlandia, pero ahí la cosa pública funciona. ¿Y qué consigues así? Que llegues a todos los niños. Sigue siendo uno de los países del mundo donde hay menos diferencias de clases sociales. Y se consigue desde la base, desde la educación. Bueno, esto es salas, donde también hay exposiciones, actividades a veces de adultos. Esto se hace llamar Centro de Arte para Niños, donde es una escuela, pero también creador de eventos para niños. O sea, de espectáculos, exposiciones y todo. Este es el teatro donde hicimos, dentro de la escuela, donde hicimos la última ópera, la cuarta, un bar. Pero bueno, nosotros estamos en Colombia. ¿Cómo se hace una escuela de arte para niños? Yo estoy seguro que crear escuelas de arte para niños es lo mejor para mejorar la educación de arte para niños. O sea, mejorar la educación de arte para niños en los colegios es una tarea necesaria pero titánica. O sea, pasa por mejorar la educación del profesorado en las universidades, por toda una cosa muy, muy compleja a hacer. Pero es más rápido y efectivo para empezar las escuelas de arte para niños. Exentas fuera, que durante horario escolar trabajan con los colegios, y en extraescolar con los niños que quieren aprender más artes. Bueno, Bogotá, que es más grande, que tiene más población que Finlandia, la nacional. Este es el contexto donde, ¿qué se podría hacer? ¿Se podría hacer aquí una escuela de arte para niños? Ya hay mucha gente trabajando con niños en la escuela. Están los lunárquicos, hay cursos de extensión, está el básico de música, que prácticamente es el único conservatorio de Bogotá y de toda para niños de toda Colombia, excepto me han dicho que hay una ciudad muy buena, ¿cuál es? Isoaqué, no me acuerdo. ¿Cómo tendría que ser? Bueno, permitidme esta imagen así poética, digamos, cada color sería una disciplina artística. La Facultad de Artes y Arquitectura básicamente tiene 6 disciplinas, ¿no? Arquitectura, diseño industrial, gráfico, música, cine, luego está la especialización de fotografía, más o menos, ¿no? Pero siempre el objetivo sería mezclar artes. Una cosa que me gusta en las escuelas de arte para niños de Finlandia es que o sea, no son como conservatorios donde el niño aprende pintura 1, pintura 2, pintura 3 y si no pruebas. No hay exámenes, se hacen proyectos, se mezclan artes. El niño puede hacer pues un proyecto de cerámica y fotografía y si le gusta el año siguiente se mezcla con uno de arquitectura y no hay, o sea, todo no hay exámenes. Sí que hay un seguimiento, o sea, del niño, pero bueno, es para todos los alumnos. Y ahí va el tema de la financiación. Y cuando también digo todos los alumnos, quiero decir también para gente con discapacidades. Tiene que ser inclusiva. Unos problemas de los cursos de extensión ahora que hay para niños es que tienen precios prohibitivos. He visto precios que tiene que pagar el niño por 14 sesiones más que un salario mínimo en Colombia. Esto es un disparate. Estás dejando fuera la mitad de los niños. Lo fundamental es el trayecto del alumno. ¿Cuál es la diferencia de una escuela de arte para niños de lo que existe ahora en la nacional? Que puede hacer un curso con lunárquicos, puede hacer un curso no sé qué, en el conservatorio, pero es como no hay una trayectoria, no hay un seguimiento. O sea, cada niño puede tener su propia carpeta, hacer un curso de cuatrimestre y ahí queda escrito pues, lo que ha hecho, un poco las opiniones del profesorado. Se inscribe en otro cuatrimestre y los siguientes profesores pueden ver lo que ha hecho, lo que sabe y bueno. Los objetivos son por edades, esto es fundamental. Aquí. Y ya no tiene que explicarse. Y aprendizaje por proyectos. O sea, siempre es para hacer algo durante al menos 4 meses. O sea un proyecto de arquitectura y sin exámenes. O sea, hay una evaluación, pero no exámenes. De manera que el niño, yo lo vi así, el niño lo que tiene enfrente es como un océano desconocido y emocionante, ¿no? Que le atrae a descubrir, y lo que vive es, bueno, en un año me apunto, lo primero es, esto es un proyecto, lo veo como islas, que el primer proyecto, pues yo qué sé, se mezcla circo y diseño de zapatos de payaso. Le ha gustado y decide el siguiente año otra isla, y luego otra, y luego decide no hacer nada, y luego vuelve.
No es una escalera de primero, segundo, tercero, cuarto. Esto es lo que debería vivirlo el niño. Por supuesto, está estructurado de una manera más, por el profesorado de otra manera. Bueno, esto en teoría era la UNAL, aunque se parece un muñeco de nieve. ¿Cómo funcionaría? Tendría que hacer programas para colegios. Aquí en rojo he puesto los artistas o profesores de la UNAL que tendrían que ir al colegio. Me veo más fácil que 2 artistas vayan a un colegio que 40 niños vengan aquí, aunque también puede ser así. Y los programas pueden ser por edades de 0 a 6, de 6 a 12 y 12 a 18. Bueno, esto habría que decidirlo. Por ejemplo, para el jardín de infancia, programas de 5 horas donde el artista va y trabaja danza, espacio, pintura, y es bueno para los niños, para los profesores. Para primaria podrían ser programas de 10 horas, para secundaria programas de 20 horas, donde el artista va al colegio 10 horas, los adolescentes vienen 10 horas aquí. Podría ser, por ejemplo, me inventé un programa de narración, identidad personal del individuo y el entorno, creando pequeñas cápsulas de vídeo, ayudados por la Escuela de Cine, generando un documental sobre la propia Bogotá desde el punto de vista. Bueno, esto se puede inventar. Luego, lo extraescolar sería lo que existe hoy como básico de música o los cursos de extensión. Lo he pintado en forma de cubitos, donde son proyectos que mezclan disciplinas, que pueden ser cada curso cubitos sueltos o juntos al final crear un gran evento. Y luego eventos, exposiciones, bueno, pequeños talleres de 1 hora, de 2, para la familia, para bebés, o talleres relacionados con una exposición, que es un poco también lo que hace a veces los lunárquicos en el Museo de Arquitectura. Voy un poco rápido porque se me acaba el tiempo, me han dicho. Esto es la financiación. Ya sabemos que no es así ahora, pero es como debería ser. ¿De dónde sale el dinero? No lo tengo ni idea. O sea, 2/3 partes tienen que estar cubiertos de manera pública o con sponsorización privada. Y la familia o el niño solo paga 1/3, porque si no, no se puede planear a largo plazo. Otra vez volvemos a la programación, lo fundamental es la estructura de arriba, con los años, que se genera, todo lo que se hace de menor duración está incluido dentro. O sea, ¿cómo sería un cronomapa? Aquí tenemos la línea del centro, son los años, he puesto 8 años, ¿no? Dividido en cuatrimestre y vacaciones, cuatrimestre, con una oferta, esto es una omega oferta, digamos, escolar, con una serie de programas. Estoy imitando, por ejemplo, esto sería una oferta como la escuela que hemos visto de Helsinki, que se llama Naantalo, a lo grande. Y la extraescolar, que no está incluido también el básico, pues es por edades, cuatrimestre, y también en vacaciones, otro tipo de talleres. Pero entonces, imaginemos que cogemos un cuatrimestre y, bueno, ha habido unos programas en colegios, que cada punto rojo es, digamos, el resultado del proyecto, ¿no? Un trabajo en un colegio genera un punto rojo, y, por ejemplo, los talleres de arquitectura lunárquicos de ese cuatrimestre, se le asignó tal edad, un punto. El taller de diseño de sillas, para otro punto. Pero imaginaros que todos estos puntos al final se pueden articular en un proyecto más grande. Podemos inventarnos el proyecto circo. Unos diseñan temas escenográficos y de carpa y de espacio, otros componen una música, hacen un vestuario, una interpretación, y al final se crea todo un proyecto, una presentación final. Sería una manera de articularlo. Pero imaginaros que también se puede articular el trabajo con colegios en un gran evento, presentación final, visualización, presentarlo ante la sociedad. Y imaginaros que además lo podemos programar, aquí he puesto 4 cuatrimestres, que serían 2 años, de manera que se va volcando poco a poco en esta línea del centro, que es roja, que es hacer visible para el propio autor, familias y a la sociedad el trabajo que está haciendo. Tenemos que hacer visible la educación de arte para niños, para que la sociedad conozca. O sea, la sociedad no va a pedir lo que no sabe que existe. Los padres no van a demandar algo para sus hijos si no sabe las posibilidades que hay. Tenemos que visualizarlo. Y por eso yo proponía que para arrancar la Escuela de Arte para Niños en Bogotá, en la Nacional de Bogotá, se pudiera articular en forma de evento al que he llamado Bienal, Bienal de Educación de Arte para Niños. Podría ser anual, o sea. Pero de manera que en eso,
imaginando que nos ponemos a trabajar ya en agosto, o sea, coger a la gente que ya está trabajando con niños, que quiera participar y articular una serie de proyectos que se vuelcan, que no se trabaja aislados, sino que con idea de presentarlo al final y ir trabajando varios años. Y esto nos ayuda a crear un currículum académico, es decir, crear el currículum académico mientras se trabaja, no perder 2 años haciendo un currículum académico para luego ponerse a trabajar. O sea, primero acción y luego conseguimos visibilizarlo ante la sociedad, invitando a otras universidades, galerías o museos y con una conexión internacional. Aquí se está hablando, hay encuentros de arquitectura, educación de arquitectura para niños y seguramente de música. Entonces, esto se podría articular mucho más, en vez de que sean eventos exentos ahí, medio ocultos, para articularlo y que sea mucho más visible y potente. Y sobre todo la conexión internacional, para dar a conocer lo que se hace aquí, e invitarla de fuera y aprender de ellos, y que ellos aprendan de aquí. Bueno, ya está. Esto, al final tenemos a un niño configurado por el entorno, que nos toca a nosotros hacer. Fin. Tú hablas de un vínculo entre el maestro y los niños, sí, como que se resignifica el rol del maestro. Hablas que empiezas por la acción y luego como que analizan lo que sucede en el proceso. Específicamente, ¿cómo concibes ese cambio en la mentalidad de un artista para acercarse a un proceso con niños tan pequeños? ¿Cómo inician o no sé, tú cómo lo has vivido? Como ese cambio de haberte graduado, no sé, de arquitecto para ejercer ciertas cosas, de una academia que nos dice ciertas cosas y volcar la mirada hacia los niños. Bueno, si el artista se enseña a niños, primero tiene que aprender, eso sí, tiene que aprender de cómo tratarlos. Es muy distinto también por edades, pero también es muy distinto si lo haces aquí el artista solo, el arquitecto solo con unos niños, por ejemplo, en un museo, a un colegio. O sea, yo siempre digo que cuando trabajas en un colegio el artista tiene que trabajar con el profesor, punto. O sea, nunca solo. Y los dos así se complementan. Pero tienen que aprender. ¿Cómo se aprende? Yo aprendo sobre la marcha. Muchas veces, muchos talleres me han salido mal a la primera y luego me salen, ¿no? El primer taller que hice con niños de 3 años, pues fue un desastre. Nadie me hacía caso. Menos mal que estaban las profesoras. Pero el segundo me salió mejor. En el caso de Finlandia están los Masters de Art Educators, supongo que aprenden algo ahí, no sé cómo decirte, pero sí, has de aprender. O sea, cualquier persona que quiera, arquitecto o artista, que se pone a enseñar a niños, pues has de estudiar lo que se hace, leer libros, practicar, no sé qué, punto, ir a los jardines de infancia y aprender de los profesionales. Sí, no sé. O sea, realmente lo concibes como un complemento entre el profesor de la institución, o sea, un trabajo mancomunado, no es que el artista llega y propone solo, sino es como un diálogo absolutamente. O sea, con el maestro del aula. Sí. O sea, casi prohibiría que el artista trabajara solo con niños dentro del colegio. O sea, no, porque lo que yo llamo la unidad educativa de un colegio es el profesor con los niños juntos. Yo trabajo con esa unidad, es el profesor, no solo que sepa de temas de pedagogía, que ya conoce el grupo, el ritmo, y tú vas allá como un invitado e intentas seguir el ritmo. O sea, por ejemplo, en el proyecto de las óperas, que son 8 meses, yo me sumo y se hace lo que dice el profesor y punto. Y yo me ocupo de la parte artística. Nunca me meto en el suyo. Gracias. Mi pregunta o mi inquietud gira en torno a algo que mencionabas como un escenario donde se puede realizar este tipo de trabajo de la escuela y es relacionado a las redes, ¿no? Y sobre todo porque considero que los niños están inmersos en influencias, digamos, mediáticas muy fuertes, ¿no? Entonces quisiera saber de qué manera has trabajado o integras digamos, como estos azares o esta cultura mediática dentro dentro del aula, ¿no? ¿Cómo aprovechas y cómo sacas a flote esas relaciones de ellos con las redes, de ellos con el internet, de ellos con la televisión, con los modelos? Bueno, yo creo que he creado y dirigido algunos proyectos en internet y punto.
Cuando he trabajado en colegios nunca he hablado de redes, ni internet, ni nada. O sea que no... Es lo que sí que he visto que el profesorado de Finlandia, es que conozco más los colegios de Finlandia que los de España, he trabajado más, pero que las redes están muy presentes en la búsqueda de información, en todo. Lo manejan como la herramienta... Pero no, yo en mi caso no. Aparte de hacer algunos proyectos en internet como recursos educativos, son proyectos que se llaman Open Educational Resources, recursos educativos abiertos. No tengo más experiencia en eso. Bueno, pues muchas gracias. Amables.